Bona tarda a tothom. Enguany celebrem la conferència de Nadal en un altre format. La pandèmia no ha fet possible, encara que les trobades tradicionals de conferència i sopars era una tradició ja secular, aquest any hem volgut fer-la amb aquest sistema, que serà enregistrat i després penjat a la nostra web. Aquesta terrible pandèmia que ens ha afectat ens ha deixat sense el nostre estimat consoci i president d'honor, Jordi Struga, que esperem fer-li l'homenatge que li correspon els propers mesos. Aquesta conferència que presentem ara de l'Evaristo Lemus, és una conferència sobre el Camilo José Cela. Quedarà enregistrada, com he dit, a la nostra web, i la nostra comunitat de bibliòfils, que per seguir més unida en aquests mesos, podrà compartir, quan vulgui, aquesta conferència i la passió pel llibre. Avui presentem a l'Evaristo Lemus, però faré primer una petita biografia, que és extensíssima, de l'Evaristo. L'Evaristo, nacido en Monforte de Lemos. Hizo sus estudios en Monforte y a finales de los años 60 se traslada a Barcelona, donde hace el bachillerato y el COU. Recién acabado el curso de la universidad, crea su empresa, Illa Export, de la que es actualmente presidente y consejero delegado. Obtuvo el título de SADE, se casó con una catalana, María Antonia, tiene 4 hijos. Ha publicado muchas cosas en la Asociación de Genealogía y Heráldica de Galicia, es caballero de la Orden de Santiago. En el año 1988, conoce personalmente a Cela, que es de Padrón, como él, ¿no? De ahí se desarrolla una amistad y admiración sin límites. Cela es padrino de uno de sus hijos. Sois compadres, ¿no? Pues compadres. Es el gran coleccionista privado de Cela, Evaristo. Tiene más de 1.200 ediciones en todas las lenguas, 228 de ellos dedicados de su puño y letra, 160 cartas, 400 fotografías y más de 200 estudios y tesis doctorales sobre la obra de Cela. También posee el fondo bibliográfico de Fernando Huarte, que fue el colaborador de más de 50 años de Camilo José Cela. Ha escrito varios libros o estudios. Asistió invitado por Camilo José Cela a la inauguración de Iria Flavia y a la entrega de diferentes doctorados y honoris causa, etc. Cada verano, durante los meses de julio, asiste a los cursos de verano de Iria Flavia, con el patrocinio de la Universidad de Santiago. El 15 de mayo del 93, el Ayuntamiento de Hospitalet, a petición de Evaristo, concedió la medalla de la ciudad a Cela y puso un nombre a una plaza, coincidiendo con la Semana Gallega. El 6 de junio del 2019, bajo el patrocinio de su empresa, la Universidad Camilo José Cela de Madrid emitió unos premios, la 10ª edición, para estudiantes jóvenes españoles o de Hispanoamérica, con la conferencia titulada Camilo José Cela, la memoria y la universidad, teniendo también como profesores a Sotelo Vázquez de Barcelona y a Germán Gullón de Alemania. Es autor del libro titulado Camilo José Cela, True Lock, un Nobel gallego, publicado por Estudios de Genealogía Heráldica, y otro que está en próxima aparición, que se llama Los otros Cela. También hay un libro que es muy interesante para todos los que nos gustan las ilustraciones, que está por salir,
que ha escrito también Evaristo, que es Los ilustradores en la obra de Camilo José Cela. Bueno, pues con el prólogo de su hijo Camilo José Cela Conde. Os dejo con la conferencia de Evaristo, entonces que vamos a disfrutar un rato. Esperemos. Bueno, ante todo, buenas tardes, apreciado presidente, señores miembros de la Junta, amigas y amigos. Al incorporarme hoy a esta Asociación de Bibliófils de Barcelona, tengo el temor de que ese generoso crédito de esperanzas que me habéis abierto al traerme aquí se vea defraudado. Con mucha ilusión, algo agobiado, y tras vencer al tiempo y a otros amargos y desgraciados desmanes víricos recientes, comparezco ante ustedes para ser oído sobre un asunto que ha sido para mí un apasionante desafío, aunque también he de confesar que desde que puse manos a la obra sabía que al final todas mis ideas, palabras y sentimientos estarían a la sombra de un nombre, el de Camilo José Cela. Vengo con el único bagaje de una colección de libros atesorada a lo largo de más de 30 años. Es una colección reunida bajo la admiración y el cariño hacia un escritor y persona genial. No hecho en saco roto, que acaso su único valor es la pasión y la amistad. No he catalogado más bibliotecas que las de mis entusiasmos. No he enseñado en más cátedra que en mi modesta biblioteca de casa. Vuestro símbolo muestra al caballero San Jordi con el escudo de la ciudad, y todo ello bajo el cobijo de que una orla figurando a sus pies los símbolos del libro y la lupa. Muchas gracias, ya que vuestra generosidad me obliga mucho, y os aseguro, mis queridos amigos, que procuraré hacerme acreedor a vuestra generosa hospitalidad. Mi agradecimiento, pues, por este inmerecido acto que quiero convertir en un sincero homenaje a la personalidad y a la obra de este autor que también escribió sobre Barcelona, Camilo José Cela. Vagabundo por vocación, relató páginas ya memorables en la literatura universal. La conferencia lleva por título El coleccionista de dedicatorias. Pero también podría ser otro, Camilo José Cela, el perfil de una pasión, o un mar sin orillas, porque todo lo que se escriba sobre Camilo parece no tener principio ni final. En el diario ABC, Cela escribió el 10 de enero de 1999: «Soy gallego y así lo pregono orgullosamente a los cuatro vientos. Proclamo a voz de grito mi compromiso con Galicia, su historia y su cultura. A Galicia he donado a través de mi fundación cuanto tenía y tuve, y no me imagino que pudiera haber nacido en cualquier otro lugar del mundo que no fuese Iria Flavia, la aldea en la que empecé a respirar hace ya algunos años». Poco trabajo ha de costaros adivinar el título de esta conferencia y mi pasión. Dicho esto, me gustaría hacer un par de matizaciones previas. La primera tiene que ver con el título. El coleccionista de dedicatorias, lógicamente, soy yo. Y las dedicatorias son de Cela. La segunda matización tiene que ver con lo personal y lo afectivo. Primero vino el conocimiento de su obra y posteriormente el de su entrañable personalidad. Hoy no es para mí un día cualquiera, es una fecha para celebrar y compartir con unos amigos el perfil y el alma de un escritor que, no me cansaré de repetir, tuve la enorme fortuna de conocer y tratar. Sus herramientas eran las cuartillas, con multitud de anotaciones y tachaduras al margen. Yo diría que Camilo era una mezcla de trabajo, rigor y exhibición personal, igual que era una mezcla de andarín, vagabundo, académico o marqués. Todo ello es aplicable a Camilo José Cela, que al final cada uno saque sus propias conclusiones. En algún lado, el premio Nobel dejó escrito que el afán de coleccionista, que según los psiquiatras es una dolencia mental de carácter leve y no peligrosa, es algo ya tan viejo como el mismo mundo. De hecho, yo más que coleccionar amontono, solía decir. La primera aproximación que tuve hacia el Camilo escritor, data del año 1975. Estudiaba bachillerato y tuve que analizar un comentario de texto sobre Viaje a la Alcarria. El pasaje transcurría por aquellas tierras y en él Cela escribía textualmente: «Armando Mondéjar López es un niño preguntón. Tiene el pelo colorado del color del pimentón. Armando Mondéjar López se queda parado al sol.
Su pelambrera rebrilla como arde su corazón. Y es que Camilo siempre decía que en todas sus camisetas llevaba bordadas las letras CJC, que no se correspondían con las iniciales de su nombre y apellido, sino con la máxima que él decía seguir: comer, joder y caminar. Cela, el mejor prosista español de la segunda mitad del siglo XX, escribió un buen puñado de obras maestras, y Viaje a la Alcarria es una de ellas. Es uno de los más hondos y originales libros de viaje. Es un libro que indudablemente queda grabado en la memoria del lector. Camilo realiza el celebérrimo viaje alcarreño entre el 6 y el 15 de junio del 46. 2 años más tarde se publica la primera edición en Revista de Occidente. Es el mismo Cela que en 1985, cuando el escritor gallego ya disfruta de homenajes y de nombres en las calles y plazas, vuelve sobre sus pasos y se encuentra una Alcarria diferente. Los viajeros recorren el camino, o recorremos, con el libro de Cela bajo el brazo. Pero ahora él va en un Rolls Royce y con una choferesa negra incluida, Viviana Oteliña Gordon. Le faltan a aquella Alcarria los niños en las calles, las lavanderas, los burros y las posaderas, pero no su fina y risueña ironía que se plasma en estas líneas. Delante del Palacio del Infantado, que está ya casi reconstruido y es una verdadera joya, 4 o 5 niños de unos 12 años juegan a revolcarse por el suelo. Cuando el viajero llega, uno de ellos se le queda mirando y dice: «Me cago en la leche, si es Camilo José Cela». Pero volvamos al impacto que me causaron aquellas líneas del primer viaje. Tanto es así que aquel mismo día compré una edición de Espasa Calpe en la sencilla colección austral. Aquel fue el primero de otros muchos que luego le seguirían y pasarían del millar. Vendrían posteriormente el viaje al Pirineo de Lérida o del Miño al Bidasoa. Mi afición fue increciendo hasta el punto de hacer dichos viajes siguiendo sus libros. Luego llegaría la familia de Pascual Duarte, Mazurca para 2 muertos, San Camilo, La Cucaña a la Rosa, etc. Todo lo de Cela que caía en mis manos lo devoraba. Su obra me parecía sencillamente maravillosa. A mediados de los años 80 ya superó el medio centenar de libros. Empieza a tomar forma mi idea de conocerle. Como gallego que soy, veraneo todos los años en mi tierra y así me decido a ello. Y el 3 de agosto del 88 ocupo medio maletero de coche con 60 obras suyas. 60, no me he equivocado. Aparezco en su Iria Flavia natal y allí me recibe Nina, una prima suya. Le comento mi ilusión por conocerlo y le enseño los libros que llevo para que me los dedique. Ella se queda sorprendida y textualmente me dice que no puede enviar a todos sus admiradores a conocerlo porque aquello sería sencillamente una romería interminable. Pero ante la visión del maletero rebosando libros, cede y me da su dirección. Está en Finisterre, tomando notas para la que luego sería su última obra, Madera de Boj. Y añade: dile que eres gallego y te invita a comer. Con mi esposa, 3 de mis hijos y los 60 libros me voy para allá. Me recibe su primera esposa, Charo Conde. Le explico a lo que voy y me responde: mi marido está en Santiago, vendrá a comer, echa la siesta, que para él es sagrada, y luego venga usted a eso de las 5. Mi cabeza no para. El siguiente paso es irme a una población cercana para buscar un fotógrafo que pueda inmortalizar el acto. Entonces estaba convencido de que no lo volvería a ver jamás. Les pongo mi idea al fotógrafo: libros para dedicar, fotografías con Cela, llevo incluso un cuestionario de preguntas e incluso quiero una filmación en vídeo. El profesional de la fotografía me lo deja muy claro y me hace tocar con los pies en la tierra al decirme: ojo, conozco a Camilo y tiene carácter. Mi consejo es que tú les pongas tu idea y él decida. Piensa que vas a invadir su intimidad. Estarás en su casa y a lo mejor no le apetecen fotografías o preguntas. A todo esto es la hora de comer. Me voy con la familia a un restaurante próximo y allí trazo un plan con mi esposa. No puedo entrar con 60 libros en su casa para dedicar. Decidimos entrar con una botella de vino Vega Sicilia y hacer las presentaciones. Luego llegarán los libros, pero sin darle a conocer el número de ellos. Esa es una fotografía de aquel día. A las 5 de la tarde
Con los nervios a flor de piel y una ilusión infinita, nos plantamos en su casa. En total, con mi familia y fotógrafo incluido, somos 6 personas. Camilo José Cela está sentado en una mesa en el jardín. Está haciendo lo mejor que sabe hacer, escribir. Su figura me impresiona. Estoy a unos 15 metros de él y estoy bloqueado. No puedo dar un paso más. Mi mujer se apercibe de ello y al oído me susurra: has llegado hasta aquí y ahora no te atreves. Es cierto, cojo aire y allá me voy. Camilo José, Manuel, Juan Ramón y Francisco del Jerónimo Cela Truloc, autor de más de 140 títulos, emparentado con un beato, periodista, editor, conferenciante, actor, pintor, cartero honorario, senador, académico y torero, Premio Príncipe de Asturias, Premio Nacional de Literatura, futuro Marqués, futuro Cervantes y futuro Nobel. Provocador, bárbaro, glotón, escandalizador, coleccionista de orinales, transgresor, procaz y a la vez trabajador infatigable, vital, independiente, tierno, muy tierno, andarín, sentimental, brillante, observador y amigo de sus amigos y sobre todo gallego universal, nacido un 11 de mayo de 1916 en la confluencia del Sar y del Ulla, estaba ante mí. Con una educación victoriana se levantó, extendió su mano y me soltó: usted debe ser el gallego que vive en Barcelona. Al vernos a todos comentó que mejor estaríamos en una terraza con vistas a la playa de Alangosteira. Al entrar en su casa hizo levantar a un señor que estaba sentado en el sofá con estas palabras: José Luis, este es un amigo gallego, y me acababa de conocer. Y dirigiéndose a nosotros nos dice: este es mi hermano José Luis. Lo dicho, Cela estaba demostrando una educación exquisita y hasta el momento no había aparecido el Cela come niños. Una vez yo les puse mis intenciones, dio su visto bueno a todo: fotografías, preguntas y vídeo. El tiempo me parecía volar. Estaba en una nube, le iba preguntando y, como es lógico, tratando de usted. Pasaron unas 2 horas y los libros para dedicar no habían hecho todavía acto de presencia. En un momento dado me dice: si me trata de usted, yo también lo haré. Por el contrario, si me tuteas, yo te tuteo, que es más cómodo. Ahí es nada, tutear yo a Cela. El segundo contratiempo, por decirlo así, llega cuando pregunta por los libros para dedicar. Yo, lógicamente, no me atreví a sacar 60 libros. No olvidemos que yo estaba allí con la excusa de pedirle unas dedicatorias. Le dije que estaban en el coche, a lo que él respondió: anda, pues vete a por ellos y vamos haciendo. Las mariposas aparecieron entonces en mi estómago. Previamente había acordado con mi esposa que en aquel momento ella intervendría, y así fue. Al ir yo por el jardín, oigo que le dice: ay, don Camilo, usted no sabe lo que ha traído mi marido. A lo que él le responde: ¿libros no? Sí, pero me refiero a la cantidad. Y él de nuevo inquiere: ¿cuántos? Y ella dice: pues me parece que más de 20. Una mentirijilla. Se oye un silencio y a continuación su voz es grave y rotunda: bueno, mujer, en esta vida todo es cuestión de paciencia. Bien, pues ya estoy delante de Cela con los 60 libros que poco a poco voy sacando para su dedicatoria. A lo largo de la conversación me pregunta cuál fue la primera obra suya que yo leí. Al explicarle que era Viaje a la Alcarria, cuando lo tuvo en sus manos, se acordó y escribió a Evaristo Lemos, que empezó a leerme en estas páginas. Me sorprendió realmente su educación y, si se me permite, su profesionalidad ante un lector. Tanto es así que en los libros de bibliofilia plasmaba la dedicatoria en lápiz y no en bolígrafo, pues es lo que procedía, según me explicó. Por otra parte, él iba atendiendo a mis preguntas y al mismo tiempo dedicando y firmando. Alguna dedicatoria tan cariñosa y cierta reza: a Evaristo Lemos, el hombre a quien más libros dediqué en mi vida. Llegados a este punto, le tocaba dedicar el de Barcelona, Calidoscopio callejero, marítimo y campestre, de Camilo José Cela. Lo ojea detenidamente y lo aparta en la mesa sin plasmarle dedicatoria. Estábamos en la mesa y lo separa. Plasmar la dedicatoria, perdón. Ante mi pregunta de por qué no lo dedicaba, él me contestó: observa, le falta una hoja. Me quedé perplejo.
Revisé el libro y efectivamente le faltaba una hoja de cortesía, pero que no afectaba para nada al texto. Título o autor. Él fue contundente. En todo caso, está incompleto. Consigue otro y te lo dedicaré. No paraba de asombrarme. Me presento con 60 libros y un fotógrafo. Accede a charlar por espacio de varias horas y todavía tiene tiempo de percatarse de que un libro estaba falto de una hoja. O también de explicarme una anécdota, la que acababa de conocer esa mañana a un paisano del lugar que tenía un ojo especial para calcular pesos y medidas, y ante sus preguntas le respondía: eso, don Camilo, mide algo más de 1 metro escaso. Increíble el personaje. Ahí me di cuenta de una de sus máximas que solía aplicar a rajatabla: las cosas se hacen bien o no merece la pena hacerlas. Al escritor Cela le encantaba tener todo bajo control, desde que empezaba a escribir hasta que la obra salía ya de la imprenta. Y así, adelantándose a su lanzamiento comercial, los días 2 y 3 de abril del 70, presenta la obra Barcelona, Calidoscopio Callejero, en la ciudad condal, que es la obra que él en aquel momento no me quiso dedicar. La obra lleva 2 dedicatorias impresas. Una es a Gustavo Camps Fornés, que era un pintor afincado en Barcelona y casado con Pepa Lloret. Al abandonar la pintura, mantuvo amistad con muchos artistas y se dedicó al coleccionismo y a la promoción artística. Era asiduo en la Peña Plandiura, promovida y presidida por el mecenas Lluís Plandiura y Pou, de quien era amigo y admirador. El 23 de febrero del 66, Cela le envía una carta a la calle Casanova 226, donde textualmente le escribe: ando dándole vueltas en la cabeza al libro sobre Barcelona, que cada vez me hace más ilusión. Y Gustavo Camps le contesta: con motivo del libro Barcelona, espero que tus visitas sean frecuentes y muy próximas. De esta forma, percibimos ya que en el año 66, es decir, 4 años antes de su publicación, Cela ya tenía en la cabeza el citado libro. Efectivamente, otra clave nos la da el precioso colofón del libro, al que el autor denomina estrambote, cuando cita su redacción en Palma de Mallorca entre el 11 y el 14 de enero del 67 y el 22 y 31 de marzo del 70. Camilo era un escritor con muchísimos proyectos y debido a sus múltiples compromisos los iba aparcando, pero jamás olvidando. La otra persona a la que está dedicado el libro es Joaquín Belvé de Llorens, que tenía su botica en el número 59 de la barcelonesa calle Ferran, muy cerca de aquí, de la que desgraciadamente ya no queda ni rastro. Hoy creo que es una tasca o algo así. Es ahora el 12 de septiembre del 70 cuando Camilo le escribe: me imagino que nuestro Barcelona estará ya cociéndose y a punto de salir. También, con fecha 5 de febrero del 71, Cela le anuncia que el día 10 hablaré sobre el pintor Rafael Zabaleta y leeré unos trozos del Solitario en la novísima Galería Adrià del Consejo de 102-86. En esta obra sobre Barcelona, CJC no es el vagabundo al que estamos acostumbrados en sus viajes. No es el andarín que se pateó la Alcarria, los Pirineos o la Sierra del Guadarrama. Tampoco es el Cela amigo de buhoneros y feriantes. Es un Cela mucho más observador que parlanchín, menos campechano y mucho más erudito. Es un paseante que va de barrio en barrio contando y descubriéndonos una plaza, una estatua, un palacio o una calle. Aun siendo un libro englobado en el apartado de viajes, Cela es un paseante que pisa el asfalto de las calles y carreteras y no las orillas de los ríos o las sendas entre los pueblos. Barcelona es un libro de creación que reúne erudición y conocimiento histórico con una mirada atenta y curiosa. La descripción de Barcelona no es tan emocional como la que luego hará de Madrid. Y eso es lógico, porque Camilo vivió en Madrid muchísimo más que en Barcelona. Si las mesas del Café Gijón hablasen, seguramente nos contarían que allí coincidieron Cela, Eduardo Vicente, Cristino Mayo, Rafael Zabaleta, Esplandiu o Agustín Redondela, entre otros muchos. A la ciudad condal le unían más bien los lazos comerciales con sus múltiples editores. Aquí Pau nos podría dar otra conferencia sobre eso. De hecho, escribió que en Barcelona nunca se sintió extraño ni transeúnte.
No debemos olvidar que en un periodo que abarca 20 años, del 45 al 64, edita aquí en Barcelona 19 obras. Una de las cosas que me llamaba la atención era el colofón de los mejores libros editados por Cela. Son libros realizados con verdadero esmero tipográfico, desde las ediciones corrientes a las de Bibliófilo, impresos muchos en Sadag y otros en Alfaguara, pero siempre con esta coletilla, bajo la dirección de Jaume Pla, persona clave en el empeño bibliófilo de Cela. El inicio de tan fructífera amistad lo tenemos en 1958 con la memorable edición del Viaje a la Alcarria, en palabras del propio Pla, quizá el mejor libro que salió de mis manos. Y esto ya es decir, a los que siguieron más de una docena de títulos. La bibliofilia y el grabado están vivos en España en esa época en gran medida gracias a Cataluña y a Jaume Pla, que destaca en el panorama nacional con su Rosa Vera. En la relación Pla-Cela hay que destacar sobre todo la calidad. Eran dos genios compenetrados, llevando la perfección de la obra a extremos insospechados. El artista catalán fue el verdadero arquitecto de los libros creados entre ambos. Pla se convirtió en algo así como su grabador de cabecera. Pero si quieren saber más en esta relación, sin duda, hay que dirigirse a una persona que hoy está aquí, Francesc Puig Rovira, auténtico erudito en la relación Pla-Cela. Yo, por mi parte, en su día decidí conocer a Pla y a su esposa Nerina. Pasé con ambos unas horas memorables en su casa de Valvidrera, al lado de la Font de la Budellera, en una casa rodeada de bosque. A través de aquella conversación, que fue el inicio de una maravillosa amistad, constaté que aquella casa guardaba todas las historias de muchos libros y de muchísimos amigos. Allí quedaron dormidos para siempre los dibujos, los buriles, las fotografías y los grabados, juntamente con las anécdotas, como aquella que Cela tuvo entretenida una tarde a toda la familia allí en Can Pla, y el hijo de este tenía que hacer una redacción para el colegio, a lo que Cela se brindó y se lo firmó. Imagínense ustedes la cara del profesor al día siguiente cuando el niño acude a clase. Esto me lo explicaba Pla hijo. Y Pla me confesó que aunque con los años las vidas profesionales de ambos se distanciaron, poco a poco, me dijo, yo seguía haciendo mis libros y Camilo escribiendo los suyos. Pero debo reconocer que nunca tuve a un colaborador de su altura. Él primaba sobre todo la calidad. Y después de escribir el libro me exigía continuar revisando la edición. Ningún otro autor lo hizo. Él era un escritor, un artista y un bibliófilo, y creaba los libros como obras de arte. En 1978 editan conjuntamente Madrid, Calidoscopio Callejero, que viene a ser el homónimo del que he referido antes, del de Barcelona. Llegados a este punto, y con la edición de esta obra, las vidas profesionales de ambos artistas y amigos se separan y ya no volverán a converger. Eso en el terreno profesional, porque la Biblioteca de Cataluña organizó una exposición en junio del 2017 titulada Jaume Pla y Camilo José Cela, units per la bibliofilia, con el asesoramiento de Puig Rovira. Bueno, volviendo a lo de antes, de Finisterre salí aquella tarde con 59 libros dedicados de una tacada y con el convencimiento de que nunca más nos volveríamos a encontrar. Me equivoqué en todo. Después vendrían más libros, más encuentros y más dedicatorias hasta llegar a las 228. Aquel día también me obsequió con la fotografía que tienen ustedes aquí a mis espaldas, en la que se le veía en un urinario de caballeros y a él de espaldas, explicándome que correspondía a una conferencia que dio, y al acabar una señorita se le acercó y señalando un piano de cola que estaba en la sala le dijo: «Póngase al piano, don Camilo, que le hago una fotografía». Él le contestó que no sabía tocar el piano y no quería dar esa falsa imagen, a lo que la señorita le inquirió: «¿Y qué sabe usted hacer, don Camilo?». Le respondí que entre otras cosas mear, y la invité a que me acompañase, y de ahí salió la fotografía. Esto también entre paréntesis, claro, a lo mejor después ella se quejaba de la contestación, pero preguntarle a Cela qué sabía hacer era también buscarle un poco tres pies al gato, ¿no? Bien, el título de este recuerdo hacia el Nobel lo dice todo.
el coleccionista de dedicatorias. Las hay de todos los colores y para todos los gustos, desde la que escribió en una edición inglesa del Pascual Duarte y que reza a Evaristo Lemos en cualquier lengua, hasta la que tiene una maravillosa encuadernación y él remató con a Evaristo Lemos, que suma la curiosidad intelectual al buen gusto artístico, o la cariñosa que dice a Evaristo Lemos, posiblemente mi lector más fiel, o también la que duerme en una edición en braille con un ya a mi viejo amigo Evaristo Lemos, gran coleccionista de lo inencontrable. También hay una edición del Pascual Duarte con esta dedicatoria a mi compadre Evaristo Lemos en recuerdo del buen amigo Jaume Pla, o la que en gallego pone ao meu amigo e paisano Evaristo Lemos con unha forte aperta, o la curiosa edición bilingüe en español y latín a Evaristo Lemos en latín y para hacerle la competencia a la Guerra de las Galias. O también otra que pone de manifiesto su aprecio hacia mi persona, a Evaristo Lemos, el primer coleccionista de libros míos del mundo entero. O la memorable que sale en Gavilla de Fábulas sin amor, a Evaristo Lemos, este disparate que nos sacamos de la manga Picasso y su muy amigo que la abraza. Cela viajó a Cannes con Jaume Pla para trabajar con Picasso. Posteriormente editaron varias obras más con el genio malagueño, entre la que destaca Trozo de piel, que tiene la curiosidad de intercambiar las artes. Picasso entonces escribe y Cela dibuja. Recordar también la anécdota del mechero de oro y laca negra que Cela había recibido del empresario Eduardo Barreiros. Picasso se encapricha del mechero y Camilo se lo regala. Al día siguiente, al llegar a la California, Picasso le devuelve el obsequio con otro mechero negro e irregular, de una marca muy ordinaria, pero donde el pintor malagueño había grabado con un punzón un dibujo de un centauro y una ninfa con la dedicatoria a Camilo José Cela, Picasso, 13 del 3 del 62. Posteriormente, y entre paréntesis, Cela, cuando vuelve a su casa de Palma de Mallorca, en una de las fachadas laterales de su casa, se hace pintar esta dedicatoria con la ninfa que le dibujó Picasso y que él posteriormente la utilizó como ex libris. Recordemos que en España estuvo prohibida la difusión de la gavilla por ofensas a la religión, pero cuando por fin se levanta la suspensión, Camilo organiza una presentación textualmente invitando a vino y a chorizo en homenaje a la afición. Pero además de visitar a Pablo Picasso, Camilo intentó la operación más difícil, traerle a España, con la intención de que se quedara. Pablo estuvo a punto de aceptar, pero sus camaradas comunistas le recordaron su promesa de no volver hasta la muerte del dictador. También, a raíz de la publicación del Gallego y su cuadrilla en el 49, nombre taurino que usaba Camilo en plazas de tercera, recordemos que fue, entre otras muchas cosas, torero, mal torero, pero torero, Gabriel Arias Salgado, ministro de Información y Turismo, sugirió al otro gallego, el general Franco, la posible prohibición del libro, que era, recordemos el título, El gallego y su cuadrilla, por alusiones a su egregia persona, a lo que Franco zanjó con un deje eso. Dicho título le recordaba a Camilo su aciaga experiencia taurina una tarde del verano del 48 en la plaza de Cebreros, en la que sufrió varios revolcones y las iras del respetable cuando asestó una estocada trapera en la barriga del astado, finalmente muerto a tiros por la Guardia Civil. O también el conocidísimo Izar, Rabizas y Colipoterras, obra más dramática que jocosa con esta dedicatoria. A Evaristo Lemos, estos ejercicios espirituales de su amigo. Recordemos que este libro fue editado en el 64 por Lumen e ilustrado con 31 fotografías de Joan Colón. Sus páginas describen el barrio chino barcelonés de aquellos años, y una señorita que salía en las ilustraciones interpuso una demanda contra el académico por atentar contra su honor. El juicio no llegó a celebrarse por incomparecencia de la demandante. Otra de las dedicatorias reza: a Evaristo Lemos, después de unas horas memorables en el Hospitalet y de un grato desayuno en su casa, con un abrazo de su muy amigo recién llegado de la excursión. Es el Cela que al entrar en mi casa y ver en el jardín un cruceiro gallego, exclama:
«Coño, Marina, esto sí que es auténtico». A lo que ella responde: «No te quejes, que tú tienes una casa preciosa», rematando él con un «sí, pero parece decorada por el Corte Inglés». Es en ese momento cuando nos sorprende a la familia, sobre todo a los niños, regalándonos un cachorro de Yorkshire Terrier, eso sí, con una condición, de que se llamase Pascualín en homenaje a Pascual Duarte, ya que todos los perros nacidos en su finca de la Alcarria llevaban ese nombre. Las dedicatorias de Cela en general darían para escribir una tesis. Así se le puede seguir la pista del porqué en cada una. Esto es el acto que ahora voy a describir de Hospitalet. Aquí el alcalde, que está a la derecha de Marina Castaño. El segundo por la derecha es concejal, es el señor Corbacho, que posteriormente llegaría a ministro, creo, de Trabajo. Y bueno, ahí está la familia, uno de mis hijos, Camilo, Marina, y la niña que se ve allí a mi lado es la hija de Marina. A raíz de una idea mía, el Ayuntamiento del Hospitalet le concede el 15 de mayo del 93 la medalla a la ciudad y una plaza con su nombre. Aquellos días estuvieron salpicados de anécdotas y de actos inolvidables, empezando cuando ambos hicimos el trayecto en automóvil desde su casa en Guadalajara hasta Barcelona. Yo fui en avión a Madrid, me recogió el chofer, me llevó a su finca en Guadalajara y desde Guadalajara volvimos a Barcelona. Fíjense ustedes, allí en la intimidad que nos daba el viaje, pensé por un momento en la suerte que yo tenía de estar con Camilo, cruzando aquellos parajes de la Alcarria que tanto me cautivaron con su lectura. En junio del 46 recorrí a Cela aquellos pueblos pie a pie. En mayo del 93, es decir, 47 años después, lo hacía yo en su compañía y en coche. Y aproveché para preguntarle si era verdad que había pasado una noche en prisión, aunque en su viaje a la Alcarria no lo menciona, porque textualmente escribe: el viajero llega a Budia con todos los agravantes en medio de una tormenta espantosa y a las 11 de la noche entra en la plaza y lo miran como a un bicho raro. Y ahí se acaba la historia. Y efectivamente, el Nobel hace memoria y recuerda que el alcalde le pidió la documentación. Pero como el buen hombre andaba flojo en letras, en palabras de Camilo, miró la cédula aparentando mucha atención, pero al revés. Con lo cual, y muy consecuentemente, me consideró un indocumentado y, haciendo uso de sus facultades, me mandó a la cárcel escoltado por 3 mozos. La cárcel era algo así como un almacén donde había trigo, legumbres secas y utensilios de labor. Fue el propio alcalde quien envió a un cabo de la Guardia Civil desde Budia hasta Brihuega para que desde allí telefonease a Guadalajara para solicitar informes del preso. El cabo se quedó perplejo de la reacción aireada del gobernador. Pero hombre, si es don Camilo José Cela, el escritor, que lo suelten inmediatamente. El alcalde, en su descargo, decía que yo iba acompañado de unos gitanos que iban robando y que además tenía aspecto de maqui. Claro, en aquellos años, ¿quién iba andando con una mochila y tomando notas? Desde luego era un personaje raro. Dice, pero a la muerte del señor alcalde, envié a su familia una nota de pésame para que se viera que la enemistad entre nosotros se había desvanecido a lo largo de los años. También me comentó que se enorgullecía de haber pasado al menos una noche en todas las capitales de provincia españolas, para a continuación añadir: yo anduve España, la generación del 98 no. El 98 conocía España página a página y yo la conozco paso a paso. Para añadir acto seguido, me siento muy respetuoso con los vagabundos, los hombres que han hecho del caminar y caminar sin norte su filosofía. Él sentía una gran curiosidad por la cultura popular, por sus voces, sus tradiciones. Cela fue un autor de notables textos eruditos, sobre todo lengua y literatura española, generalmente trabajados en equipo bajo su exigente, muy exigente dirección. Recordemos que fue distinguido con el título de cartero honorario y no precisaba franqueo postal en su correspondencia.
Ello fue consecuencia de su petición escrita y masiva a todos los carteros de la península. En unos años que no había internet, se dedicó a redactar unas cartas, copió y a todos los carteros de España se las envió para que le facilitasen gentilicios, coplas, leyendas, dichos, apodos y refranes de los pueblos. Después de los actos del Ayuntamiento de Hospitalet, me comenta que me hará llegar un discurso que incluye su currículum, en el que enumeran, entre otras muchas cosas, las distintas medallas y distinciones de las ciudades. No contento con ello, lo actualiza y añade de puño y letra varias correcciones que tenía aquel discurso, varios errores, y entre ellas cita y añade textualmente la que le acababan de otorgar en la ciudad catalana. Vemos aquí hasta qué punto llegaba su incansable búsqueda de la perfección. Así también comentaba que un día una persona, de esas que lo saben todo, me dijo: enhorabuena, escribe usted como Mea. Yo no le contesté, pero pensé que no es cierto, salvo que el Mea sea prostático, porque a mí me cuesta un trabajo horrible escribir. Para finalizar y valorar los días que pasó en el Hospitalet, hay un detalle para mí impagable. Asistimos hasta la madrugada a una larga sesión con los gallegos emigrados en Barcelona. Yo conocía que el Nobel, ante la víspera, había recibido un homenaje de la alta sociedad en La Moraleja. Y empecé a preocuparme. Ante mi insistencia, fue él quien me dijo: ustedes a lo suyo, haz cuanto tengas que hacer y no te preocupe el tiempo empleado. Para mí puede ser un acto más, pero para vosotros es su acto y su día. Anoche yo era el mono de feria. Con vosotros he sido exclusivamente un gallego objeto de vuestro afecto. Es el Cela, maestro del lenguaje, de los recursos y del cariño. También la famosa anécdota del Senado, cuando nos advierte que no es lo mismo estar durmiendo que dormido, igual que no es lo mismo estar jodiendo que jodido. O el Cela, al que en un viaje al desierto de Arizona para tomar apuntes para su libro Cristo versus Arizona, le advierten que no se bajara del coche para estirar las piernas, pues podía picarle una serpiente, a lo que él responde: pero yo soy de Padrón y a los de Padrón no nos pican ni los pimientos. Desde luego, si tengo que destacar una dedicatoria, indudablemente es la que me plasmó en Memorias, Entendimientos y Voluntades. Este es un libro que es la continuación de La Cucaña a la Rosa. La Cucaña a la Rosa, esto entre paréntesis, lo escribe más que nada de recuerdos que sus padres le van explicando, porque es desde que nace hasta los 7 o 8 años. Y entonces Memorias, Entendimientos y Voluntades lo enlaza ya cuando tiene un poco más de uso de razón, hasta que vuelve de la guerra. Y entonces en esta dedicatoria me pone a Evaristo Lemos, que sale en este libro cuando aún no había nacido. Tiene tela la dedicatoria. La anécdota se remonta al 11 de junio del 92. En la Biblioteca Nacional de Madrid se celebra la exposición 50 años de Pascual Duarte. Allí, con la asistencia del ministro de Cultura, Jordi Soletura, y del Premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa. Cela se detiene y me dice: tú que sigues mis memorias en Diario 16, anota la fecha, el 5 de julio. Esas memorias, publicadas posteriormente en formato libro, aparecieron primero en fascículos semanales. Y efectivamente, el 5 de julio, casi un mes después de nuestro encuentro, me cita en uno de sus capítulos, que comienza así: la estación de venta de baños era un hervidero. Yo me hice amigo de un gallego de Monforte que se llamaba Evaristo Lemos y que tenía mucha afición a la lectura. Me describió perfectamente. Al leer aquello se me saltaron las lágrimas. Me acababa de convertir en uno de sus personajes. Se trata de un libro que, además de autobiográfico, plasma su visión del mundo que le tocó vivir. Los relatos de Cela, esto es importante, a menudo se apropian de su fantasía y, por el puro placer del juego, en ocasiones intercala párrafos y postizos que no vienen a cuento y que nadie entiende, excepto las contadas personas que están en la clave de la fabulación o el anacronismo. Así tenemos que el 24 de noviembre del 37 dice que me conoce a mí y que además le invité en una cantina a unas copas de coñac. Yo diría que este párrafo no deja de ser un precioso recurso literario para rendirme homenaje de amistad a un amigo bibliófilo del mismo nombre al que conocerá 50 años más tarde. Así pues, tampoco debemos sospechar de todo hecho pintoresco o desmesurado en sus obras, porque a veces describe cosas que parecen sacadas de su fantasía, pero que son muy reales.
Otras veces también sucede a la inversa, y es otro el que se apodera de la fabulación en una obra de Cela. Me explico. En diciembre del 99 recibo un catálogo de librería de aquí de Barcelona, de anticuario, en el que se ofrecía, no demasiado caro, un ejemplar de la primera edición del Viaje al Pirineo de Lérida de Alfaguara de 1965. Lo grave es que la apostilla de la papeleta decía así: curiosamente, Cela nunca realizó este viaje. Lo escribió basándose en recuerdos y publicaciones diversas. Al percatarme de ello, inmediatamente le envié el catálogo a Camilo, y éste reaccionó indignado escribiendo un artículo en El Color de la Mañana. Allí relata que con un pie tras otro y una paz infinita en el corazón, Josep María Espinàs, Felipe Luján, padre de Néstor y suegro de Espinàs, y el doctor José Luis Barros le acompañaron en agosto del 56. A continuación, con toda una serie de datos y fechas, desmontaba la falsedad para añadir finalmente que semejante muestra de frivolidad gratuita no es suficiente para mermar mi estima hacia los libreros de viejo y su noble oficio, porque según es bien sabido, una mosca no hace verano. Creo que una forma muy bonita de terminar la crítica que él hacía. Y yo añadiría que aparte de los colaboradores en plantilla, Camilo se rodeaba de informadores espontáneos, como yo en este caso que le envié esto, de los que recibía ideas, historias y curiosidades con los que alimentaba su máquina narrativa, y estos allegados nos sentíamos muy orgullosos de que la noticia, frases o hechos fueran a formar parte de la literatura celiana. Ya que hablamos de Viaje al Pirineo de Lérida, decir que es una obra de arte muy especial. Está dedicado a 3 compañeros vagabundos y en 3 idiomas distintos. Cela era un hombre abrupto a veces en su vocabulario, pero estas dedicatorias son una muestra de respeto por las lenguas de los otros. Además, fue el primer libro nacido bajo la insignia de las ediciones Alfaguara, pero también con este título se inauguraba su colección El gallo en la torre, de alta bibliofilia. Y para ello eligió también, como no, a Jaume Pla, que me confesaba que al igual que en la Alcarria, cogió su coche y a Nerina, su esposa, y allá se fueron siguiendo las huellas del Cela vagabundo por el Pirineo leridano. Y en ese coche, un Citroën 4 caballos, Pla transportó las piedras litográficas sobre las que directamente iba grabando in situ las litografías que finalmente aparecieron en esta magna edición, cuando curiosamente Pla no solía usar habitualmente esta técnica. Y Cela añadía que entendía la bibliofilia como la noble y artesana expresión editorial de un libro. El Viaje al Pirineo de Lérida fue compuesto e impreso a mano, colocando una letra tras otra y marcando hoja por hoja todo el conjunto. El papel también fue fabricado a mano y ahí están sus barbas como testimonio. Las ilustraciones, por último, nacen directamente de la mano del hombre y no de un mecanismo taladrador de los millones de puntos de la trama. Jaume Pla recorre paso a paso el país que Cela refleja en sus cuartillas y directamente sobre la plancha litográfica fija la silueta de las montañas, la curva del camino o la gracia del campanario campesino. Finalmente, el encuadernador viste el libro en noble tela de lino en una obra elaborada por la mano del hombre. Camilo también entabló amistad, por ser vecinos, con Joan Miró. De hecho, le editó el libro Dibujos y litografías en el 59. Un par de años antes le dedicó un número extraordinario en papeles de Son Armadans. Le facilitó, Miró, el contacto con Picasso, y toda esta relación de vecindad y admiración mutua dio pie a una anécdota con un cuadro de Miró, uno de los episodios más curiosos en la historia del arte. Existe consenso en considerar que el mismo origen del lienzo ya es en sí controvertido. Camilo estaba muy orgulloso de un cuadro del pintor catalán que tenía en su casa y decidió un día enseñárselo a Miró. Este le dijo que era falso, una buena falsificación, por cierto. La reacción del escritor padronés fue entonces la de rasgar de arriba abajo con el cuchillo de monte que llevó en Viaje a la Alcarria el lienzo con gran espanto de Miró. La primera esposa del premio Nobel, Charo Conde, cosió la tela posteriormente. Fue entonces cuando el pintor catalán la pintó de nuevo sobre la ya existente y en el reverso
añadió una dedicatoria que resumía el incidente, en recuerdo de una falsa tela apuñalada que dio al nacimiento a una obra auténtica, a Camilo José Cela, su amigo Miró, 23 del 8 del 72. Es esta es la parte delantera. Nos podemos fijar que en diagonal la línea que baja es la rasgadura del puñal. Entonces Miró pintó por encima y dedicó por detrás, que ahora lo veremos. Testigo de la amistad entre su padre y Joan Miró, Cela Conde recuerda con nostalgia que no fue consciente de la trascendencia de aquella relación con Miró hasta muchos años después, pues la presencia de Miró en su casa se convirtió durante los años de su juventud en algo cotidiano. Eran uno, aquí está, en recuerdo de una falsa tela apuñalada que dio nacimiento a una obra auténtica, a Camilo José Cela, su amigo Miró. Eran uno mirando al otro, dice Cela Conde, y esa amistad surgió del contraste de sus caracteres. Una mañana, en su fundación, esta es una parte de la fundación, está mi madre, mi esposa, uno de mis hijos, Camilo y yo. Una mañana en su fundación me mostró un sobre de una carta dirigida a él a finales del 89 a Palma, coincidiendo con la concesión del Nobel, que llegó a sus manos sin que el cartero dudase de quién era el destinatario. En el sobre aparecían solamente 3 palabras: Don Camilo, España. Cela fue un escritor tan popular que era conocido por una mayoría de población que nunca había leído un libro suyo. Un hombre que igual de complacido entraba en el Senado como en las verbenas de pueblo, que tanto cultivaba la amistad con magistrados como presidiarios. El mismo que en una de mis visitas a su residencia madrileña y ante mi insistencia de invitarlo a comer a Zalacaín, me respondió que él no contribuía a la ruina de nadie, y menos de un amigo. ¿Qué duda cabe que mi colección de libros se vio muy incrementada a raíz de sus múltiples obsequios? Ediciones en esperanto, hindú, tagalo o caló. No podemos olvidar que su obra, La familia Pascual Duarte, es la novela española más traducida después del Quijote, novela que tiene múltiples y verdaderas anécdotas, como cuando le pide a Pío Baroja un prólogo para dicha obra, y éste, después de haberla leído, le contesta a Cela que la novela está muy bien y le ha gustado mucho, pero si quiere ir a la cárcel, vaya usted solo. Cela iba a una tertulia en casa que se juntaban Baroja y varios más admiradores. Claro, para Cela, que era el primer libro, pues que llevase un prólogo de Baroja en aquellos años era el no va más. Y Cela le dijo: está muy bien, pero a la cárcel yo no voy. O cuando se planta en la librería que está distribuyendo su ópera prima, La familia de Pascual Duarte, y observa que un cliente compra La guerra de las Galias y La familia de Pascual Duarte. Al salir, Cela lo está esperando entusiasmado ante su primer lector, y se le acerca y le ofrece un autógrafo. El hombre huye despavorido al pensar que Cela se cree Julio César. Él me dijo: en todo caso se acababa de perder mi primer autógrafo. Él no fue un escritor al uso. Cela, a lo largo de su vida, dio rienda suelta a su faceta de bibliófilo y editor. Prueba de ello es la creación de la revista Papeles de Son Armadans, fundada en el 56 en Palma y que sobrevive hasta el 79, y la presentaba como una tímida y quizá orgullosa revista de literatura y pensamiento. Fue esta una empresa determinante en la historia de la literatura española del siglo XX, ya que en aquellos años dio voz a poetas y lenguas proscritos por el régimen. En realidad, Papeles fue no solo una publicación, sino un foro de pensamiento y de cultura. Una revista en la que escribieron más de 1000 autores sobre literatura, lingüística, historia, pintura, filosofía, geografía, derecho, teología y ciencias, en castellano, en catalán, en gallego o en inglés. Estamos hablando del año 56 en adelante. Y así, en ella encontramos páginas de Alexandre, Alberti, Baroja, Marañón, Celso Emilio Ferreiro, Azorín, Josep Pla, Carla Riba, Salvador Espriu, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz o Robert Grace, por recordar solo una mínima parte de la excelsa nómina. El personaje y la obra de Cela están ligados también al uso de las palabras llamadas malsonantes, no así su persona, pues en sus conversaciones privadas tenía una corrección exquisita.
Otra cosa era el fenómeno Cela en la televisión, como cuando le preguntaron ¿qué espera usted del Año Nuevo en 1975? Y su respuesta sonó como 3 cañonazos: que la Real Academia admita 3 palabras de vieja solera latina: coño, cojones y carajo. Su enciclopedia del erotismo en el 76 o su diccionario secreto en el 71 son buena prueba de un estudioso del idioma, pero fue ante todo un autor independiente y adelantado. Un día vi en su despacho, dentro de una urna de cristal, su diccionario secreto manchado de pintura roja. Ante mi pregunta, su respuesta fue muy clara. En la presentación de la obra, unos guerrilleros de Cristo Rey, por la noche, rompieron los cristales de la librería y tiraron pintura roja sobre mis libros. Cela para unos era un tolerado del régimen y para otros un revolucionario rojo. La bibliofilia de Camilo consistía en conservar sus libros, los disfrutaba y los mandaba encuadernar o restaurar, y guardaba tanto el libro costoso como unos papeles de coplas de ciego o unas aleluyas. Así, en 1946 pone en boca de uno de sus personajes: el lector coge el libro con mimo, cuidadosamente. Antes, al volver a la calle, se había lavado las manos. Venía ya pensando en el tranvía, en leer el libro, en pasar las hojas cautelosamente, en entretenerse mirando los aguafuertes o viendo cómo en todo el texto no había ni una sola letra partida ni 2 letras en distinto tono negro. El lector es un buen aficionado al libro noble, al libro en el que la edición sirve esmeradamente a la altura del contenido. El lector ama el libro de lujo, es en realidad el único lujo que le llama la atención. Tiene pocos, cierto es, pero bien guardados y bien cuidados. De vez en vez hojea alguno, lo mira y lo remira, lo lee a trozos y lo vuelve a dejar en su estuche de tela sobre el estante. Un día me hizo esta reflexión: mira, Evaristo, al escritor no le basta con vender el libro, tiene que venderse además a sí mismo. Por eso yo hago lo que hago. Y es que una de las cosas que consiguió Cela a lo largo de su vida fue inaugurar una nueva especie, la de los escritores que viven solo de serlo, que no ejercen además de periodistas o de empleados de una gestoría. La fotografía esta es en mi casa, en la biblioteca, y le estoy enseñando que me mandé a hacer unos libros. El amigo Josep Cambras tiene la culpa de ello, y aquí yo iba pegando recortes, prensa, todo lo que salía publicado sobre Cela, tanto fuese bueno como malo. Al verlo, exclamó, dice: esto es un mar sin orillas, lo que se escribe sobre mí es un mar sin orillas. Volviendo, él hacía gala de su capacidad de ganarse la vida solo escribiendo y exhibía su taller como si se tratara de su palacio. Un dato poco conocido es que en su obra titulada El bonito crimen del carabinero y otras invenciones, año 45, en las notas para un prólogo, las letras iniciales de las frases forman un acróstico ideado hacia el censor de la obra donde se puede leer: publico esto en pedazos porque tengo que comer. El cura que me censuró es un desdichado. Esto en el año 45. Esta obra es una truculenta novela y varios relatos más. Por otra parte, por entonces, en 1949, escribió el guión también del Sótano, película de Jaime de Mayora, en la que hacía el papel de un físico escéptico y jugador de ajedrez. Al aparecer, su actuación no fue brillante, porque durante el estreno en el Coliseum madrileño sus apariciones fueron saludadas con silbidos. Recordemos también su interpretación en la adaptación cinematográfica de La Colmena, donde se caracteriza como Matías Martí, inventor de palabras. La Colmena es una novela sin historia, o mejor dicho, con muchísimas historias y con 296 personajes reales y 50 históricos según el inventario de Caballero Bonald. Él solía afirmar que los nombres de sus personajes no los inventaba, sino que salían de los santorales o de las guías telefónicas. Editado en 1951 en Buenos Aires, La Colmena tuvo que esperar hasta el 63 para ser autorizada su publicación en España. Andando el tiempo,
Vendrían más libros y más dedicatorias, pero quisiera resaltar una a la que le guardo un cariño muy especial. A mi querido casi nietecito Pablo Lemos, en el día que se bautizó en la colegiata de Iria Flavia, con un besito de su padrino, 11 de julio del 92, Camilo José Cela. Efectivamente, el amigo y escritor gallego fue el padrino de uno de nuestros hijos al pedírselo nosotros. La ceremonia tuvo lugar en la misma pila que 76 años atrás recibió las aguas bautismales el propio Camilo, y él, encantado, aceptó, preguntándonos qué nombre le íbamos a poner al niño. Y aquí viene un episodio un tanto curioso. Allí también estaba presente Óscar, uno de mis hijos, que en aquella época tenía 5 años, y cumpliéndose aquello de que los niños no mienten, a la pregunta de qué nombre le íbamos a poner al nacido, le contestó que su padre quería Camilo José, pero que a su madre le parecía feísimo. Todos nos quedamos de piedra. Mi esposa no sabía dónde meterse. Yo, con el corazón encogido, finalmente acerté a balbucear: Pablo. Hemos decidido ponerle Pablo. A lo que Camilo respondió: es precioso. Yo tuve grandes amigos llamados Pablo. Pablo Picasso y Pablo Neruda. Qué forma tan cariñosa tuvo Camilo de arreglar el pequeño desaguisado producido por un niño. Lo que empezó siendo una admiración literaria acabó en una amistad inolvidable. Con esto ya acabo. Camilo José Cela fue un maestro en la provocación y en crear opiniones controvertidas sobre su figura. Solía decir que me considero el más importante escritor español desde el 98 y me espanta considerar lo fácil que me resultó. Pido perdón por no haberlo podido evitar. En septiembre del 99 su pluma vuelve a Galicia, a Finisterre, donde lo conocí. En este caso, para componer una sinfonía de 1000 historias intercaladas con apuntes de naufragios. Por Cornualles, Bretaña y Galicia pasa un camino sembrado de pepitas de oro que termina en el cielo de los marineros muertos en la mar. Con este libro, Cela demuestra ser más gallego que un orvallo cayendo sobre Santiago. Camilo José Cela fallece en Madrid en la mañana del jueves 17 de enero del 2002. Fue el propio escritor quien manifestó su voluntad de yacer para siempre en el cementerio de Adina, en su aldea natal, que es el principio y el final del camino en la tierra de este gallego universal, y allí recibió sepultura. Llueve mansamente. Son las 2 primeras palabras con las que comienza su mazurca para 2 muertos, y que se convirtieron en proféticas, ya que el día de su entierro también llovía mansamente. Y es muy probable que el 11 de mayo de 1916, cuando nació, también lloviese en Iria Flavia a eso de las 9:20 de la noche, cuando él vino a este valle de lágrimas. A Camilo, Premio Nobel de Literatura, le hubiera gustado arribar a Padrón con la marea alta y amarrar el bote al Pedrón del apóstol Santiago. Fue su amigo Francisco Umbral, en un poema titulado Profesor de Energía, quien mejor definió lo que su muerte significaba. Hoy el 98 al fin se muere. Yo particularmente recuerdo aquel Cela con asombrosa nitidez a pesar del tiempo transcurrido. Lo recuerdo en su taller de creación, sobre su mesa de trabajo, un café, unas cuartillas en blanco, alguna libreta de colegial y su eterno e inseparable bolígrafo sobre el que iba ejerciendo la presión con sus dedos índice y pulgar, con el fin de seguir componiendo trazos sublimes e imperecederos. Aprendí de Cela y quise a Cela. Fue un autor prolífico. Aquí en esta fotografía, en su casa en Palma, cuando aún fumaba, porque después dejó de fumar, podéis ver cómo tiene el dedo prácticamente doblado de tanto escribir, porque él era otra de las anécdotas. Decía que él todo lo escribía a mano. No había ordenadores, por supuesto, al principio, pero decía que la máquina de escribir le daba miedo por si le daba a la corriente, y su mujer era la que se lo transcribía. Fue un autor prolífico, incansable en la búsqueda de nuevas fórmulas narrativas. Sería un error acercarse solo a él a través de las últimas novelas que escribió. Yo particularmente creo que cualquier nuevo lector haría bien en elegir al Cela clásico, el que rompió en 1000 pedazos la tradición literaria de la posguerra española, con la familia Pascual Duarte,
o el autor más maduro que retrató el Madrid en la Calumena, o el vagabundo que destila ternura en Viaje a la Alcarria, o el que rezuma la tierra gallega en Mazurca para dos muertos. Pero no me hagan caso, ese es el Cela preferible para mí. Seguro que para cada uno de ustedes hay un Cela propio. CJC era así, contradictorio y diverso. Camilo José Cela, para unos un autor de una obra literaria seria e inmortal, para otros un autor de cachondeos, escarceos y otros meneos, como reza uno de sus títulos. En todo caso, un genio, o como expone acertadamente Adolfo Sotelo, el señor de las palabras creadoras, el escritor que hizo de su herramienta el latido del aire o la carrera sin fin hacia la libertad. Para los que tuvimos el privilegio de conocerlo y quererlo, siempre nos quedará en la mente la figura inolvidable del Cela andarín, maestro del lenguaje y amigo de sus amigos. Hemos llegado al término de nuestro viaje. El camino espero que haya sido grato para todos vosotros y nos haya revelado ciertamente lo que tal vez no sea más que un deseo, que un 11 de mayo del año 16 de siglos venideros, CJC volverá a nacer en Iria Flavia. A todos y de nuevo, muchas gracias.